Aquí comienza Red Más Noticias. Les damos una vez más la bienvenida. Gracias por acompañarnos a esta hora. El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá abrieron la licitación pública internacional para seleccionar entre 6 consorcios a las empresas que construirán y operarán la primera línea del metro. En octubre se conocerá el ganador y las obras arrancarán en marzo del próximo año. La apertura de la licitación internacional marca, según el gobierno y el distrito, el paso más importante y definitivo en la construcción del metro de Bogotá. Hoy, Bogotá asegura su metro. Gracias por habernos ayudado a llegar a este momento. Esto es un paso de realidad, no es un paso discursivo, no es un anuncio más de esos 60 años de discursos vagos y de grandes anuncios que lo que hicieron fue alimentar la frustración de muchos ciudadanos. Los 6 consorcios preseleccionados ya recibieron el pliego de condiciones, la minuta del contrato y sus 22 apéndices para que preparen las propuestas económicas. Tendremos cerca de un mes para hacer la evaluación, señor presidente, señor alcalde, y con un criterio de buscar el más económico, la propuesta más económica en valor presente neto, seleccionar al ganador. Según el cronograma, en octubre se conocerá el nombre del consorcio ganador, encargado de la construcción y operación del proyecto. Cuando haga el cierre financiero, construir el proyecto y tiene que importar los trenes también con su propio dinero y ponerlos en operación. La primera línea costará 12,9 billones de pesos, 70% los aporta la nación y el 30% restante del distrito. La obra contempla 28 edificios de acceso, 19 kilómetros de ciclorruta y una extensión total de 24 kilómetros desde el Corso en Bosa hasta la 76 con Caracas. La idea es que todo el sistema tenga la misma tarifa, el metro tenga la misma tarifa y que los ciudadanos puedan pasar del metro al Transmilenio, al Transmicable. En marzo del próximo año empezarán las obras y los bogotanos se podrán subir al metro en 5 años. Bueno, Mauricio, dígame usted si celebramos o no. Con lo que pasó hoy, con esta apertura de licitación, los bogotanos, los colombianos, podemos entender que ya no hay marcha atrás y que el metro va porque va y o qué tanto se puede atravesar en el camino de esta realidad del metro, esa acción de cumplimiento que interpuso el concejal Holman Morris y que les contábamos ayer de qué se trataba. Paula, ¿usted oyó al alcalde ahorita? ¿Oyó al presidente? Sí, que esto no es carreta, que esto es en serio y que esto va porque va. Entonces, ¿por qué me pregunta eso? Pues porque esa acción de cumplimiento está allí y uno dice esto, ¿qué tanto puede prosperar? ¿Hasta dónde? Una demanda de los concejales del Polo Democrático. Esa demanda fue aceptada por el sistema judicial y esa demanda lo que dice es que las obras del metro no están en el plan de ordenamiento territorial y que por lo tanto no tienen sustento, y dice que cuando el Consejo aprobó las vigencias futuras y el proyecto del metro no había unos estudios técnicos suficientemente calificados para que se hubiera podido tomar esa decisión. Es decir, esa demanda por el momento está admitida, por lo menos. No sabemos si va a prosperar o no va a prosperar, pero está admitida. Y la acción de cumplimiento es la otra pata que le nace al gato, son esas dos patas, que es la que, como decía Paula, interpuso el concejal Holman Morris del Partido de los Decentes o el Movimiento de los Decentes, que lo que está diciendo esencialmente es, se comprometieron, esto es un tecnicismo hartísimo de finanzas, pero es para que lo entiendan, de finanzas públicas, se comprometieron vigencias futuras, una cantidad de plata, esta es la obra más grande que ha habido en Bogotá, sencillamente, una cantidad de vigencias futuras se comprometieron, pero para que eso tenga sustento y pueda ser sólido desde el punto de vista legal, se tendría que haber ejecutado ya el 15% de esa plata. No es que yo agarre hoy y diga, comprometo 50 años y no hago absolutamente nada para arrancar. El no haber usado esos 15% de los recursos es lo que Holman Morris está invocando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado un cronograma de la licitación, se abre la licitación, salieron los pliegos, lo decía Fabián en la nota, se abren todas las especificaciones técnicas, hay 6 consorcios que son candidatos, que se precalificaron en abril, esos 6 consorcios tienen todas las condiciones, se contrata simultáneamente obra civil, los aparatos, los trenes y fuera de eso la operación, todo el paquete, y el que ofrezca menos se lo termina llevando, lo decía el doctor Andrés Escobar, que es el presidente de la empresa Metro. Eso avanza por un lado, en septiembre vamos a saber, ya se van a entregar las propuestas de cada uno y en octubre, lo estaba diciendo el doctor Escobar, se escoge justo antes de elecciones para alcalde, se termina escogiendo al ganador. De aquí a allá,
el proceso sigue avanzando, pero un juez en alguno de estos dos procesos que acabo de mencionar puede terminar diciendo, atención, esto se va a paralizar como medida cautelar porque este proceso y esta demanda que pusieron aquí o esta acción de cumplimiento que pusieron allá pueden ser bastante sólidas y bastante contundentes. De esa manera, ustedes no sé si van a celebrar o no van a celebrar, los bogotanos, los que viven en Bogotá, los que vienen a Bogotá, pero lo cierto es que se agrega un proceso judicial más en contra de distintas iniciativas del alcalde Peñalosa. Les acuerdo dos perlas, una de ellas, el que no desistió de vender la empresa de teléfonos de Bogotá por una cantidad de demandas que se le estaban poniendo, y la otra de ellas, el Transmilenio por la séptima, dos de las grandes obras en medio de otras que ha desarrollado la alcaldía. ¿Será que el metro finalmente sí o finalmente no? Pues agarren ustedes por el momento esta licitación con unas pinzas, no necesariamente hay que despreciarlo, pero por el momento con pinzas. Como quien dice, esperemos a ver. Y el desempleo en mayo fue de 10.5%, supera el del mismo mes del año anterior, pero según el director del DANE, la variación no es estadísticamente significativa y de hecho muestra relativa estabilidad. El DANE reveló la tasa de desempleo de mayo que se mantiene en 2 dígitos este año y supera en 80 puntos básicos la del mismo mes de 2018. Ese mayor nivel registrado este año no representa un aumento significativo estadísticamente hablando. Es del 10.5% y esto nos vuelve a poner en una tasa de 2 dígitos. Eso significa, de acuerdo con el DANE, que se mantiene una relativa estabilidad laboral. FEDesarrollo destaca esa situación. La tasa de desempleo tiene una relativa estabilidad alrededor del 10.46%. Lo interesante es que muestra que la dinámica de aumento en la tasa de desempleo paró. Y eso implica, por supuesto, una mejora desde el punto de vista de lo que había sido una tendencia muy alta de aumento en el desempleo a partir del mes de marzo del año pasado. La migración venezolana no está entre las principales causas del desempleo. Su origen es más estructural. No podemos decir que la causa del deterioro de las estadísticas de desempleo en el mercado laboral sea estrictamente el tema de la migración venezolana. Un conjunto de explicaciones relacionadas con una menor dinámica estructural de la economía colombiana, pero seguramente también afectado por estos fenómenos migratorios que han sido muy importantes. En la coyuntura, el clima también afecta a la creación de empleo, de acuerdo con el DANE. En el sector agrícola, que ha sido afectado por las condiciones climáticas adversas en los meses de abril y mayo, por exceso de lluvias en algunas regiones, como en el Valle del Cauca, y una sequía tremenda en el norte del país y en el Caribe colombiano. La población ocupada en Colombia es de 22.397.000 personas y quienes buscan empleo, 2.616.000. Desenredemos un poquito esto, Mauricio, porque nos dice el director del DANE que esta cifra de desempleo pues muestra como una relativa estabilidad. Nos recuerda que la migración venezolana no es la causal de la cifra de desempleo que se tiene en este momento, pero también nos vuelve a decir que la causa es estructural. Entonces, expliquemos un poco a qué se refiere con que esa causa es estructural y la pregunta del millón, si ya sabemos que es estructural, ¿qué hay que hacer para empezar a intervenir esa problemática? Paula, primero, la madre de todas las preguntas, y es si la economía viene creciendo más o menos al 2,8%, quizás un poquito más haya acelerado en el último par de meses, pero está entre 2,8 y 3%, ¿por qué con ese crecimiento aumenta el desempleo? Esa es la pregunta que mucha gente se hace, porque digamos que esa economía creciendo debería generar suficiente cantidad de empleos para que Claro, es una economía que está dinámica, no está estancada, debería generar salvo empleo. que la gente que buscara trabajo en un momento dado, que saliera a buscar trabajo en un momento dado, fuera más que los nuevos empleos que se generaran. Entonces usted tendría una economía funcionando, unos empleos que se generan, pero mucha más gente que esos empleos que se generaron buscando trabajo, y ahí aumentaría el desempleo. Comenzando el año, cobró fuerza la hipótesis de que esa cantidad de gente buscando trabajo era producto de la migración venezolana. No era chisme, no era cuento, no era una cosa traída de los cabellos, acuérdense ustedes. Pueden haber llegado más o menos 1.400.000 venezolanos en los últimos 18 o 24 meses, y de ellos más o menos la tercera parte, pueden ser 400.000 o algo parecido, han entrado al mercado laboral, primero de manera informal, después de manera irregular, y no, irregular no, pero sí pueden ser informal, y finalmente formalizándose, en todo caso generando una presión sobre el mercado laboral. No hay economía en el mundo que no se perturbe cuando le llegan 400.000 nuevas personas en el lapso de 2 años a buscar trabajo. Entonces, ese es un factor. Sin embargo,
lo que empezó a ser muchísimo más llamativo en los últimos 2 meses, el desempleo de abril y el que estamos registrando ahorita, el de mayo, es que la economía, a pesar de estar creciendo, no generaba nuevos trabajos. No solo era que los nuevos trabajos se los llevaran todos los venezolanos y les quedaran faltando, sino que no generaba nuevos trabajos. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Efectivamente, entre abril de este año y abril del año pasado, la economía destruyó 700.000 trabajos. Ahí hay el problema estructural al que yo me voy a referir para cerrar. La buena noticia es que en mayo ya no fueron 700.000 empleos destruidos, sino solo 280.000, que son una barbaridad. Una economía destruyendo 280.000 empleos, a pesar de estar creciendo casi 3%, es una situación muy compleja, pero por lo menos ya no está destruyendo a una tasa de 700.000, sino de menos de la mitad. ¿Por qué sucede esto? Porque están creciendo sectores que no están generando suficiente empleo y están dejando de crecer sectores que antes generaban mucho empleo. Y les voy a dar 2 datos claves. Los sectores que más destruyeron empleo en la última observación de mayo, que es la que estamos registrando en esta noticia, fueron el sector industrial y el sector agrícola. Y ambos estaban generando bastante empleo. Sectores que están generando empleo a estas alturas son, entre otras cosas, el sector servicios, el sector financiero, etcétera, etcétera. Parece que la economía está entrando en una situación, en una condición en que o se está modernizando y está ahorrando empleo vía inversiones y tecnología, o está generando un desequilibrio en el crecimiento de sectores que está desplazando y expulsando empleo. Por lo menos mayo está más tranquilito o fue más tranquilito que abril, pero todavía subsiste ese problema. Un alto oficial del ejército protegía en una institución militar a Gárgola, el peligroso jefe de una banda dedicada al narcotráfico. Elkin Alfonso Argote, jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento, es el coronel del Ejército señalado de brindarle seguridad a Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola, jefe de la COSTRU, una temida banda de narcotraficantes con nexos con disidencias de FARC. En el momento en que la policía hace la captura, él se desplazaba en un vehículo oficial en compañía de un alto oficial de una de nuestras fuerzas, donde también se pudo establecer que esta persona llevaba aproximadamente 2 meses escondido en una de las instalaciones de esta fuerza. El coronel Argote lo protegía porque, según la Fiscalía, alias Gárgola, era cuñado del alto oficial. El ente acusador informó que investiga penalmente estos hechos, mientras que el Ejército abrió una indagación disciplinaria contra el uniformado. Y otras medidas administrativas en aras de salvaguardar lo descrito en el principio de transparencia institucional y para facilitar el desarrollo de las investigaciones a que haya lugar. Alias Gárgola habría pagado 100 millones de pesos a la exguerrilla de las FARC para colarse en los listados de la JEP, reveló la policía. Como era de esperarse, Venezuela fue uno de los temas centrales en esta Asamblea General de la OEA. La información de lo que sucedió en Medellín la tienen nuestros enviados especiales, Paula Ardila y Michael Buitrago. Paula, Michael, muy buenas noches y adelante. Buenas noches, los saludamos aquí al cierre de la Asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos con un mensaje coyuntural y el tema central ha sido Venezuela. Recordemos que el 65% de los migrantes venezolanos se encuentran en países como Colombia, Ecuador, Chile y Perú y se podría estimar que al cierre del 2019 sea más de 5.5 millones de venezolanos que están regados por todo el continente. David Smolansky fue el encargado de presentar la cruda realidad de las cifras sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en todo el continente frente a los miembros de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Este es el flujo migratorio más grande de la historia de la región. Actualmente es el segundo más grande del mundo, solamente superado por Siria. Se estima que cada día por lo menos 1.000 venezolanos caminan por las principales carreteras del continente americano, tratando de conseguir una mejor condición de vida, enfrentando muchos peligros, como el delito del tráfico de personas. Según testimonios de los migrantes y refugiados venezolanos que pudimos entrevistar en nuestras visitas a Cúcuta, a Villa del Rosario, nos comentaban que hay puntos de control instalados del ELN
y de los colectivos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, propuso en la sesión de la Asamblea crear una especie de tarjeta de identidad regional para los venezolanos que puedan regularizar sus documentos, ya que muchos viajan sin pasaporte. Para que los venezolanos puedan desplazarse de un país a otro sin mayores restricciones. Carlos Holmes Trujillo, presidente de la Asamblea número 49, pidió a toda la región regularizar el estatus migratorio de millones de venezolanos, pero pidió más compromiso internacional y recursos para contener el éxodo. La crisis crece, el número aumenta, el número de países receptores es mayor cada vez y la respuesta a este llamamiento global es cada vez menor. El diputado William Dávila, en representación de Guaidó, también dio a conocer la cruda realidad de los venezolanos en cifras. 19.8 millones de ciudadanos están en condiciones de vulnerabilidad. 6.5 millones sin acceso a medicamentos y por desabastecimiento de insumos. 7 millones requieren ayuda humanitaria. Lo cierto es que hay una notable preocupación en todo el hemisferio por las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde más de 4 millones de venezolanos han salido de su país, considerado una de las mayores crisis actuales de desplazamiento en el mundo. Se estima que 5.000 venezolanos abandonan sus casas a diario tratando de ingresar a países vecinos. Michael, la polémica se dejó para el final del día, también en torno a Venezuela. Durante estos días previos a esta clausura de la Asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos, no se logró un consenso sobre el proyecto que permitía el reconocimiento del enviado por Juan Guaidó como representante ante este organismo. Mire lo que pasó en la votación. Este fue el proyecto de resolución sobre Venezuela que no tuvo consenso en reuniones previas en la Asamblea de la OEA en su versión 49, y que hoy con la presidencia de Colombia y por mayoría fue establecido como un nuevo lineamiento regional en materia de migrantes, aunque hubo quienes votaron en contra y siguen respaldando a Maduro. Bolivia. En apego a nuestro pie de página, en contra. Brasil. A favor. En este proyecto, en el primer punto, se reconoce al enviado de Juan Guaidó como el nuevo representante ante este organismo del sistema interamericano, lo cual generó un nuevo revuelo entre países que aún apoyan a la dictadura. México, por ejemplo, cuestionó a la OEA tras esta aceptación. Lamentamos profundamente que la OEA se atribuya facultades que no le correspondan, independientemente del respeto que tenemos. Nicaragua no está de acuerdo ni avala esta forma de destruir y demoler a esta organización. Nuestra delegación, conforme a la posición asumida en la adopción de la resolución del Consejo Permanente del 9 de abril y la reserva realizada en esta Asamblea, no reconoce la participación y la legitimidad de los representantes que no cuenten con una debida acreditación por parte de un gobierno democráticamente elegido. Sin embargo, Colombia, país que promovió este proyecto y que hoy también presentó el informe sobre migrantes, se refirió vehementemente ante los asistentes y países miembros. Colombia no dejará de actuar en compañía de los países que quieran avanzar en el cumplimiento de esos deberes jurídicos y políticos, en el propósito de ayudar a crear condiciones para que los hermanos venezolanos puedan finalmente volver a vivir en democracia y libertad. A su turno, Julio Borges también llamó la atención a los países que se opusieron en esta votación. Nos parece verdaderamente irracional e injusto que se quiera tapar esta crisis con formulaciones absolutamente despegadas a lo que está viviendo nuestro país. Este proyecto también insta a los estados de la OEA, a organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que brinden cooperación técnica y recursos financieros a fin de prestar asistencia a los migrantes venezolanos, e inclusive propone que entren en la denominación de refugiados. Además de este, Michael, también se votó un proyecto de resolución en torno a Nicaragua, ya que han sido constantes desde hace un año las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Recordemos que el canciller Carlos Holmes Trujillo tiene la presidencia pro tempore de este importante organismo. La próxima asamblea será en Bahamas. Desde la ciudad de Medellín, con la cámara de Juan Carlos Caicedo, la asistencia de Iván Bulla, Paula Ardila, Michael Buitrago, Red Más Noticias.
Noticias del mundo. Entre expectativas sobre la guerra comercial y la reunión de Trump con el presidente chino, encuentros bilaterales y hasta bromas, avanza la cumbre del G20 en Japón. Avanza el encuentro de los líderes de 20 potencias económicas del planeta. El ausente fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien mandó a su canciller en representación. Un encuentro cordial con el presidente Trump 24 días antes de que se venza el plazo para reducir la migración y evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos, con la que Trump advirtió: los ojos en el G20 están puestos sobre Donald Trump. La expectativa se hacía más grande previo a su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. Muchas cosas positivas van a salir de la relación. Vladimir, muchas gracias. Horas después de haber llamado a algunos de sus aliados poco fiables y comentarios que sorprendieron a sus principales socios, Trump también logró dejar fuera de base a Putin en su encuentro, con una broma a la que el mandatario ruso no respondió con palabras, pero sí con una sonrisa. Es la primera vez que Trump y Putin se ven desde que se cerró la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, que finalmente concluyó que no hubo cooperación entre Moscú con la campaña del entonces candidato republicano Donald Trump. Hablaron también de Venezuela, un tema en el que los dos tienen posiciones completamente diferentes. Tras su encuentro, el portavoz de Putin invitó a Trump a Moscú en mayo del otro año para celebrar la victoria sobre las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de 20 países atienden en el encuentro también temas como cambio climático y la inmigración. Aunque en el ojo de todos está el encuentro de este sábado de Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping en plena guerra comercial y de cara a retomar negociaciones. Hasta mañana se sabrá. Estados Unidos le sigue cerrando el cerco al régimen chavista y le impuso sanciones al hijo de Nicolás Maduro. El Departamento de Tesoro incluyó en su lista negra a Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, por integrar la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017. El hijo del primer matrimonio del actual jefe de la dictadura bolivariana no podrá hacer negocios con empresas y personas estadounidenses y sus bienes en ese país serán congelados. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Y el elenco de La Luciérnaga se trasladó a uno de los puntos nocturnos de la ciudad con todo su equipo para disfrutar del partido de Colombia y presentar en vivo el programa. Con el compromiso sin premisas y alegría que caracteriza al equipo de La Luciérnaga, hoy salieron del estudio de Caracol Radio para darle fuerza a la Selección Colombia. Todo el mundo está emocionado con Colombia y queríamos vivir esa emoción con la gente en la calle, precisamente en este bar de Caracol Radio, y poder llevarle en vivo todos nuestros humoristas, todo lo que no ven todos los días, que tengan la oportunidad de vivirlo también. La Luciérnaga se vino a hacer esta transmisión, venimos con alegría a apoyar la selección. Don Gediondo, Alerta, Rizaloca, Katy Juinao, Corozo y su director Gabriel de las Casas se enfrentaron en vivo a sus oyentes. Estamos con todo, con la bubucela que no puede faltar, con la bandera, con la camiseta, con el gorro, con Alerta. ¡Ay, amiguito! Y tenemos una barra que dice: alabeo, alabao, alabim, bombao, Colombia, Colombia. Y así vamos a hacer La Luciérnaga, pasando bueno, disfrutando en otro ambiente, con otro, mejor dicho, pasando bueno prácticamente. La Luciérnaga haciendo un indirecto para apoyar nuestra selección. Esto nunca se había visto en ninguna. Y con la camiseta. ¿Y por qué ponemos dos camisetas? ¿Por qué dos camisetas? No falta el huevón que venga sin la camiseta, entonces uno lo que hace es de buen colombiano, pasársela así y manica, ponga la camiseta de la Selección Colombia y uno queda con doble. Esa es la función. Mire, señorita, vea, mire, sin camiseta. Entonces, ¿qué hacemos? Para que hoy lejos escucha, que es Corozo con su talento y genio. Personajes como el profesor Sutatán, el locutor loco y muchos más dieron sus predicciones del partido y disfrutaron en otro ambiente la previa de los cuartos de final.
Y hoy, hace 50 años, tuvo lugar un episodio de violencia que avivó el movimiento LGBTI+. Fueron los disturbios en la discoteca Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York, que hoy se conmemoran. Un grupo de hombres y mujeres homosexuales se rebelaron por primera vez contra la policía por vulnerar sus derechos. Ese fue el comienzo de un movimiento de liberación que en 1970 llevó a celebrar el primer desfile del Orgullo Gay o Pride, una cita anual que entre marchas, cantos y bailes, con el arco iris como telón de fondo, han desembocado en logros como el matrimonio igualitario en varios países del mundo, ascenso a cargos públicos y representación de esta comunidad en diferentes ámbitos de la sociedad. Hasta el día de hoy, la marcha anual continúa. Y le ponemos música este viernes, por supuesto, para recibir el fin de semana, que es puente. Shock It Town, una de las agrupaciones colombianas más escuchadas y recientemente reconocidos entre los 100 personajes más influyentes de ascendencia africana, lanzan junto a Becky G, Que Me Baile. Yo quiero que me baile. Con la mezcla de sonidos urbanos y el sabor característico de la costa del Pacífico colombiano, Shock It Town lanza su nuevo sencillo Que Me Baile. Nuestro nuevo lanzamiento, Shock It Town Becky G, una canción bailable con mucho ritmo para ustedes. Esta canción cuenta con la colaboración de la cantante estadounidense Becky G, más conocida por su éxito Mayores. Una canción que, como todas las que hacemos, nos da el nombre de quien vamos a invitar. Desde que la escuchamos, como que se sintió el feeling de ella y apenas se la mandamos, ella dijo: sí, estoy ahí. El video oficial de este sencillo, que muestra a Goyo y a Becky como dos reinas de tribus diferentes, se grabó en las afueras de Bogotá bajo la dirección de Daniel Durán. Mostrando esa posición de las mujeres en el mundo en este momento, ¿no? Que también podemos tener poder, que también podemos alzar la voz. Es otro tipo de video de Shock It Town, pero además con toda la energía, con todo el feeling de esta agrupación que, mejor dicho, representa la etnicidad. Que Me Baile es una propuesta artística que muestra el arte y la cultura del baile africana en el mundo. Los seguimos informando sábado, domingo, lunes festivo, emisión de las 8 de la noche. Que descansen.